Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a continuar presentando diferentes componentes combinacionales y en particular en este video nos vamos a abocar al comparador digital. ¿Sí? En el video anterior habíamos estado trabajando con multiplexores para la implementación de funciones digitales. Es muy común en un circuito digital tener la necesidad de poder comparar dos cantidades. ¿Sí? En este caso dos cantidades que serán binarias. ¿Y cómo puedo implementar un circuito lógico que sea capaz de decirme si una cantidad es mayor, menor o igual que otra? Vamos a empezar con este tema. Y por supuesto vamos a empezar con el circuito más elemental de todos, que sería el circuito para un comparador de un bit. Es decir, vamos a diseñar y a repensar y a pensar un circuito lógico que nos permita hacer la comparación entre dos variables lógicas, A en este caso y B, podría tener cualquier nombre, ¿no? Pero entre dos variables que pueden tomar estados 0 o 1. ¿Sí? El comparador será un sistema que me va a permitir decir si A es mayor que B, si A es menor que B o si A es igual a B. ¿Sí? El comparador de un bit tendrá entonces dos entradas y tendrá tres salidas. Este es el comparador más básico de todos. ¿Sí? Entonces, si A es mayor que B, ¿qué valor tendría que tener A para poder ser mayor que B? Y existe un solo caso, ¿no? Que A sea 1 y que B sea 0. Es la única manera que en binario A pueda ser mayor que B. Mayor estricto, estamos hablando, ¿no? Mayor estricto. Entonces, la única forma en que la salida C, que es la que me está indicando que A es mayor que B, sea 1, es que A sea 1 y B sea 0. Y en el resto de los casos, si A fuera 1 y B fuera 1, bueno, son iguales. Si A fuera 0 y B fuera 0, también son iguales. Y si A fuera 0 y B fuera 1, entonces B es mayor que A, ¿no? Veamos entonces cómo quedaría armada la tabla de verdad. Tenemos las cuatro posibles combinaciones de A y de B. Y acá es donde les indico que el único caso donde A sea mayor que B es cuando A sea 1 y B sea 0. En ese caso, entonces, esta salida C será 1. Cuando B sea 1 y A sea 0, la salida D es la que va a valer 1 y el resto valen ceros. ¿Sí? Y también B mayor que A en uno solo de los cuatro casos de la tabla de verdad. Por último, los otros dos casos me están indicando que A es igual a B o B es igual a A, ¿sí? Cuando ambos son 0 o cuando ambos son 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la tabla de verdad que corresponde a cada una de las salidas de un comparador, ya sabemos cómo podemos implementar esto con compuertas. Básicamente es escribir las funciones que representa esta tabla de verdad. Pasemos entonces a la pizarra para poder implementar el circuito de un comparador de un bit. Bien, repasemos entonces cómo era el comparador de un bit. Tengo dos entradas, una entrada para uno de las variables que quiero comparar y la otra entrada para la otra variable, y quiero saber si A es mayor que B, si A es menor que B o si ambos son iguales. ¿Cuál será la función de salida entonces en el caso de que A sea mayor que B? Bueno, este va a ser 1 solamente en el caso donde A sea 1 y B sea 0. Esto es lo mismo que teníamos en la tabla de verdad, ¿no? A será menor que B cuando A sea 0 y B sea 1. Es el único caso en que esa salida será 1. Y por último, ¿cuándo serán iguales ambos A y B? Cuando ambos sean 0, es decir, A negado y B negado, o cuando ambos sean 1.
¿sí? A por B. También podríamos escribirlo entonces como una OR exclusiva negada, ¿no? O sea, podemos tener A, OR exclusivo B, negado. ¿Cómo quedaría entonces el circuito para un comparador de un bit? Bueno, tendremos entonces una compuerta AND con un negador. El negador, ahora para hacerlo más sencillo, lo voy a dibujar esquemáticamente con un circulito, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no? Vamos a hacer, acá tengo A y acá tengo B, entonces B negado y A, esa es la primera salida, que será C. Por otro lado, tendremos A negado por B y ahí tendremos la salida D y una OR exclusiva negada como para representar la salida que me indica que ambas variables que estoy comparando son iguales, ¿sí? Sacamos A de acá y B de acá. En definitiva, si encerráramos esto dentro de esta cajita, esto sería lo que yo tengo adentro de un comparador de un bit, ¿sí? Por supuesto que ustedes saben ya de que una compuerta AND o un negador o un XOR las puedo implementar con otro tipo de compuertas, como las NAND. Podría ser que toda la circuitería acá adentro esté implementada con compuertas NAND o toda esté implementada con compuertas NOR, por ejemplo, ¿sí? Como para implementar el circuito con todas compuertas iguales y que eso facilite quizás una implementación. Pero en definitiva, lo que voy a tener acá adentro van a ser transistores que van a funcionar como llaves electrónicas, ¿no? Para saber cómo realmente un fabricante hace la implementación final de un comparador, lo que tenemos que ir a ver es la hoja de datos, el datasheet de ese fabricante, que normalmente nos brinda cómo es el circuito que tiene implementado dentro del circuito integrado y cuál es qué tipo de compuertas utiliza, ¿sí? Bueno, este es el comparador de un bit. O sea, ya les mostré cuál es la funcionalidad que tiene, y de esa funcionalidad pudimos plantear la tabla de verdad y por ende las ecuaciones de salida. Y si tenemos las ecuaciones de salida, podemos entonces escribir el circuito. Por lo tanto, ya sabemos implementar cómo poder comparar dos variables. Hoy parece que amanecí un poquito más enredado con la lengua, ¿no? Bueno, y si yo quisiera comparar dos números de 2 bits, o sea, en lugar de comparar dos variables de un bit, quisiera comparar dos números de 2 bits, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 1, 0 con 0, 1. Ya sabemos que 1, 0 es mayor que 0, 1. ¿Cómo puedo hacer un circuito que logre hacer esa comparación, pero de dos números de 2 bits? Van a existir dos maneras de resolverlo a esto. La primera manera sería volver a plantear directamente la tabla de verdad y poder definir cuándo cada salida se activa, o sea, cuándo, si esto fuera A y esto fuera B, de cada uno de esos dos números de 2 bits, cuándo cada una de las salidas se va a activar y cuándo A va a ser mayor que B, cuándo A va a ser menor que B y cuándo A será igual que B. La única diferencia con esta tabla es que ahora tendremos 4 entradas, ¿sí? Nuestro componente, nuestro comparador de 2 bits tendrá 4 entradas. Por lo tanto, si lo planteamos desde el lado de la tabla de verdad, tendremos 16 posibles renglones y 16 posibles resultados para cada una de las 3 salidas, ¿sí? La otra forma de poder comparar dos números de 2 bits podría ser
utilizar también más de un comparador de un bit. En definitiva, utilizar comparadores de un bit para poder comparar bit a bit según el orden en que están, y en definitiva de esas comparaciones bit a bit poder definir quién de los dos números es mayor. Vamos a entrar en más detalle a la pizarra. Bien, vamos a suponer entonces que tengo el caso genérico de la comparación entre dos números de 2 bits. En el caso del número A1, A0 serán los bits, y B, B1, B0, ¿sí? Donde A1 y B1 son los más significativos. A la hora de comparar qué número es mayor que el otro número, deberíamos empezar por los más significativos, ¿no? Ya que uno de los dos menos significativos sea mayor que el otro no asegura que el número A o el número B sea mayor que el otro, ¿sí? Ya que depende exclusivamente de lo que diga el primero de los bits, el más significativo. Por lo tanto, la comparación la deberíamos empezar por ese lado. Por ejemplo, si A1 es mayor que B1, ¿cuándo se daría esto? Cuando el bit A1 sea 1 y el bit B1 sea 0, ¿no? En ese momento diríamos que A1 es mayor que B1 como bit. O sea, podríamos usar por ejemplo un comparador de un bit para poder hacer eso. Si A1 es mayor que B1, entonces nosotros ya podemos concluir de que el número A es mayor que B, ya que por más que A0 sea mayor que B0, el número resultante será mayor de todas maneras, ¿sí? Ese sería el caso, por ejemplo, que yo tuviera 1, 0 y lo estuviera comparando con un 0, 1, ya que el más significativo, ya sea mayor que este otro, me asegura de que este número es mayor que el de al lado. Bien, el otro caso sería si A1 es menor que B1, es decir, que B1 es 1 y A1 es 0, ahí ya podemos concluir de que A es menor que B, ¿sí? Si nosotros definiríamos entonces como C a la salida, como habíamos hecho antes, entonces en este caso C valdría 1, D valdría 0 y E valdría 0, ¿no? Serían las salidas del comparador de 2 bits. Para este otro caso, el que valdría 1 sería D, ¿no? Es decir, que B es mayor que A. Y las otras dos siempre serán 0. O sea, las salidas del comparador, recuerden, siempre son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Por ahí se lo voy a dejar escrito acá. Mutuamente excluyentes. Quiere decir que no pueden ser uno a la vez, ¿sí? Dos variables que son mutuamente excluyentes es porque nunca pueden valer 1 a la vez. Sí podrían valer 0, por ejemplo. Entonces siempre que haya una de las tres que sea 1, las otras serán 0. Y esto es por supuesto coherente en el sentido de que si el número A es mayor que B, no va a ser también menor que B y no va a ser igual que B. Solamente se da una sola de las condiciones. Bueno, entonces tenemos una condición en la cual A será mayor que B. Esta otra condición, A será menor que B. ¿Qué pasa entonces ahora si, vamos a escribirlo más a la izquierda, si A1 es igual a B1? ¿Sí? Es decir, comparo los dos más significativos y ninguno de los dos es mayor que el otro, son iguales, ¿sí? O ambos son 0 o ambos son 1. Entonces, ¿cuál va a ser mayor? Y ahora sí va a depender exclusivamente del menos significativo. Entonces, si A1 es igual a B1 y A0, por ejemplo, es mayor que B0, entonces tenemos que A será mayor que B. Pero si la otra opción es que si ambos son iguales y
A0 es menor que B0, entonces A es menor que B. Es decir, que hemos agregado acá ahora otra condición para que C sea 1 u otra condición para que D sea 1. Ya no agrego las otras dos porque sabemos que son mutuamente excluyentes. ¿Y cuál es el caso que me falta? Y si A1 es igual a B1 y A0 es igual a B0, este es el único caso donde podremos decir que A es igual a B. ¿Sí? Y tendrá en 1 la salida E. ¿Sí? A ver, ¿cómo quedarían las ecuaciones entonces en ese caso? Escribimos la ecuación para C y le voy a poner entre paréntesis para que recuerden A mayor que B. Esta es la nomenclatura que venimos usando, pero ustedes podrían ponerle el nombre que ustedes quisieran, siempre y cuando seamos coherentes o avisemos qué nombre utilizamos para cada salida del comparador, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las posibilidades para que A sea mayor que B? Ya lo habíamos dicho, una es que A1 sea mayor que B1, y eso será cuando A1 sea 1 y B1 sea 0. La otra posibilidad para que C sea 1 es que los más significativos sean iguales. Eso lo podríamos representar como habíamos hablado antes, por ejemplo con una OR exclusiva negada, ¿sí? Esto está implicando de que ambos son 0 o ambos son 1. Se tiene que dar que son iguales A1 y B1 y que A0 es mayor que B0, es decir que A0 es 1 y B0 es 0. De esa manera ahora tengo la ecuación y la función de salida para la salida de A mayor que B en un comparador de 2 bits. ¿Cómo será entonces la otra salida? Quedó medio mal dibujado. A menor que B. Bueno, es lo mismo, lo habíamos resuelto acá. A1 será 0 y B1 será 1. Y la otra posibilidad es que sean iguales ante la igualdad de los más significativos, que A0 sea 0 y B0 sea 1. Y ambos números A y B serán iguales cuando A1 y B1 sean iguales y a la vez se dé que A0 y B0 también sean iguales. ¿Sí? Bueno, muchas veces a estas condiciones, por ejemplo esta que tengo acá, se la suele llamar, por ejemplo, C1. ¿Por qué? Porque acuérdense que la salida C era la que teníamos asociada como a la señal de A mayor que B. Y si hablamos en el caso del subíndice 1, es decir, el más significativo en este caso, ponemos C1 como que podríamos simplificar esto y poner que esto sería C1 más. Esta otra es la condición del igual, ¿no? Entonces, si le pusiéramos E1, estaríamos hablando de que es la condición en que A1 es igual a B1. Y esta es la condición en que A0 es mayor que B0, si lo podríamos poner como un C0, ¿no? De igual manera podríamos escribir esto, que sería un D1 más ante la igualdad de los más significativos, define lo que sería la salida de 0. Y esto sería un E1 por E0, ¿no? Como una forma de identificarlos, y por ahí en el apunte también lo pueden llegar a encontrar de esa manera. Bueno, estas ecuaciones de salida del comparador de 2 bits también las podemos hallar de la otra forma que dijimos, que es a través de la tabla de verdad. Nos darían las mismas ecuaciones probablemente, salvo que tengamos alguna consideración diferente con el nombre de variable o algo así, pero nos va a dar lo mismo. Ahora, ¿cómo podría yo usar comparadores de un bit? ¿Sí? Para poder resolver esto también, de otra manera. Vamos a hacer un comparador de 2 bits construido a partir de comparadores de un bit, que eran los que habíamos presentado hace un ratito.
Normalmente entonces nosotros hacemos la comparación de estos dos, los dos más significativos, y si alguno de estos dos ya es mayor que el otro, ya podemos concluir de que el número A será mayor que B o menor que B. ¿Ah? Que son estos términos que aparecen acá y acá. Y ante la igualdad de estos, en todo caso, recién ahí vamos a consultar a la información que pueda venir de la etapa de menor peso, ¿sí? Entonces siempre vamos a comparar la etapa de mayor peso y en caso de igualdad iremos y consultaremos a la etapa que le sigue, que será esta. Por lo tanto, acá veremos qué dice la salida de esta etapa. La salida de esta etapa serían si A0 es mayor que B0, si A0 es menor que B0 o si A0 es igual que B0. Y esas las habíamos simplificado como C0, D0 y D0. Bien, entonces podríamos preguntarle a la etapa de al lado cómo dio su comparación. Si la comparación dio que también eran iguales, bueno, entonces vamos a concluir de que los números son iguales. Si esta comparación de la etapa de menor peso dio que A era mayor que B, bueno, entonces que A0 es mayor que B0, nos dirá entonces que A es mayor que B, que es lo que habíamos hecho acá, ¿no? Y en todo caso será menor si nos da esto o será igual si nos da esto, ¿sí? Es como que primero está esta etapa donde la de mayor peso define, y en caso de igualdad, que es todo esto, definirá la etapa que sigue. Entonces empezamos a ver que otra forma de mirar estas comparaciones podría ser utilizando comparadores de un bit. Pero ¿qué es lo que me está faltando? A ver, si volvemos para atrás al comparador de un bit que habíamos diseñado hace un rato. Tenía dos entradas, C, D y E, perdón, dos entradas A y B y la salida C, D y E. Ahora, yo podría utilizar la información de las salidas de una comparación para saber cómo va la comparación en una etapa siguiente. Es decir, esta comparación que yo podría hacer con comparadores de un bit podría tener salidas entonces C0, D0 y E0. Tendría tres salidas con ese comparador de un bit, y con esas tres yo podría terminar de definir si A es mayor que B o no, ingresando esa información a la etapa siguiente. Pero tenemos un problema, porque para ingresar esa información hacia la etapa siguiente, esta etapa o el comparador que le sigue debería tener más entradas, o sea, debería poder tener entradas que permita ingresar esta información que le está pasando a la etapa de menor peso. O sea, lo que estoy diciendo es, este comparador de un bit que va a comparar en ese caso A1 con B1, si yo voy a utilizar la información también de la etapa anterior, necesito de alguna manera poderle ingresar más información, y eso me está hablando de que necesito más entradas, ¿sí? Y estas entradas, ¿qué son? De la etapa anterior, por ejemplo, de otra etapa, porque también podríamos pensar el comparador con un flujo de información en el sentido opuesto y pensar que esto podría ser la etapa posterior. Depende de cómo veamos el flujo de la información, podríamos diseñar un comparador de un bit que se conecte con la etapa posterior o con la etapa inferior o de menor peso y comparar de la misma manera, aunque las ecuaciones no van a ser las mismas, ¿sí? Lo más común es que yo tenga acá conectada la etapa anterior o de menor peso. Por lo tanto, necesito tres entradas más, ¿sí? Tres entradas que van a ser las que voy a conectar a las tres salidas de la etapa de menor peso, ¿sí? Se van imaginando entonces que ahora ya necesito un comparador de un bit, pero que ahora me permita tener entradas de etapas anteriores para poder concluir. Bueno, se me va a dar pie a los comparadores de un bit, pero con entradas en cascada, que se le llama. Cuando algo está conectado en cascada es porque la salida de una etapa se va conectada a las entradas de la siguiente etapa y están uno atrás del otro como si fuera un dominó. Lo vemos entonces como un diagrama de componentes o con bloques.
Vemos que acá en celeste vamos a utilizar un comparador de un bit como los que habíamos visto antes para hacer la comparación entre A0 y B0. Y por otro lado vamos a usar un comparador de un bit para hacer la comparación entre un A1 y B1, lo más significativo, que lo haremos por este lado. Entonces, recordemos cómo era la ecuación del comparador de dos bits. A será mayor que B, es decir que C vale 1, si A1 era mayor que B1. O sea, si en la comparación de los bits más significativos, estos dos, ya teníamos un resultado, que C1 era 1. ¿Sí? C1 igual a 1, o la otra posibilidad es que si fueran iguales, C0 sea 1, es decir que A sea mayor que B en el bit menos significativo, en el de al lado. Por lo tanto, esto ¿cómo lo traducimos acá? Vamos a conectar con para diferenciarlo con amarillo, ¿sí? Podría decir entonces que si C1 es igual a 1, entonces C va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si A1 es mayor que B1, entonces A es mayor que B. Es una de las opciones directamente con una OR. ¿Y la otra opción cuál es? Y la otra opción de que A sea mayor que B es que estos dos sean iguales, A1 con B1, y eso va a ser con un 1 en E1. Y que se dé ¿qué cosa? Que en la etapa anterior C0 sea 1, es decir que A0 sea mayor que B0, ¿no? O sea que ya están viendo que necesito lógica adicional para poder resolver esto. Ahora vamos con rojo para hacer la salida D. La salida D entonces será igual a D1, es decir que si ya B1 es mayor que A1, ya no me interesa saber lo que pasa con la etapa de menor peso porque ya defino la comparación. Y si no, en caso de que sean iguales, sacamos de acá, ahí sí va a definir lo que diga D0 en la etapa anterior. ¿Sí? Todo eso es lo mismo que yo había escrito acá como ecuaciones de salida, que las podríamos haber hecho con compuertas todas separadas, esto que tengo acá, pero ahora lo estoy implementando en vez de todas compuertas. Estoy aprovechando que ya tengo comparadores de un bit que me generan estas salidas. Perdón, me pasé de largo, disculpad, ahí va. Esta salida C1, E1, C0, D1, E1, D0, E1 y E0 las tengo como salidas de los comparadores de un bit que uso para cada una de las etapas. Bueno, ¿y cuántos serán iguales? Y claro, cuando se dé la igualdad en ambos bits, tendremos entonces que si A1 es igual a B1 y A0 es igual a B0, entonces el número sería igual. Otra posibilidad podría haber sido, como son mutuamente excluyentes, es sacar la salida de igual como una suma negada de las otras dos. O sea, como que solamente va a ser igual el número si no es mayor y no es igual. Perdón, esto no es una OR, sino que es así. Si no es mayor y no es igual, entonces, perdón, no es mayor y no es menor, entonces será igual. Bien, ¿qué tenemos acá ahora? Si lo vemos bien, lo voy a dibujar con verde, esta etapa de salida que tengo acá, para no tener que hacer una lógica adicional, podríamos pensar también en un componente, ¿no? Un componente un poco más abarcativo, que tuviera tres salidas, como siempre, A mayor, menor, igual, y que tuviera, en vez de tres entradas, como habíamos dicho antes, que tuviera 5 entradas.
en vez de 2 entradas, que son los números que queremos, las variables que queremos comparar, que tengamos 5 entradas. ¿Y esas entradas cuáles serían? Serían las entradas de los 2 bits que quiero comparar y las entradas de las 3 salidas de la etapa anterior, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamaríamos una conexión en cascada, cuando las salidas de una etapa anterior se conectan a la etapa siguiente. Pero para eso, bueno, necesito ahora este nuevo componente que marqué en verde. Sería un comparador de 1 bit con entradas de cascada. O sea, para diferenciarlo del comparador de 1 bit estándar que hemos visto antes, que sería este comparador nuevo sería un comparador de 1 bit pero con entradas en cascada, es decir, que me permite conectarle la etapa anterior para poder resolver una comparación, ¿sí? Lo paso acá en limpio. Tengo un comparador que tiene de entrada el número A que quiero, el primer bit, el segundo bit que quiero comparar, y después tendré las etapas de la entrada anterior, de la etapa anterior. Entonces esto sería vamos a ponerle ya subíndice i como para indicar que es el comparador en una de las etapas cualquiera, no importa que sea la más significativa, podría ser una cualquiera. Ahí BI van a ser los 2 bits que quiero comparar, y después será acá el C i-1, es decir, el C de la etapa anterior, el D i-1 de la etapa anterior, y la salida E de la etapa anterior, que vamos a poner i-1, y nos va a dar como salidas, ¿sí?, la comparación CI, DI y EI, ¿no? Ahora, por último, vamos a hacer una extensión de esto a lo que sería una comparación de n bits en total. Tengo entonces 2 números A y B de n bits cada uno, y lo voy a implementar con comparadores de 1 bit, pero comparadores con entradas en cascada, ¿sí?, para poder aprovechar la información de la etapa anterior. Entonces voy a comparar cada bit con el que le corresponde según el orden, ¿no? El más significativo con el más significativo del otro, este con este, este con este, este con este. Entonces siempre voy a usar un comparador de 1 bit con entradas en cascada para cada una de las etapas. O sea, si yo tengo n bits, voy a necesitar n comparadores de 1 bit, ¿sí? Y para poder conectar la información de uno al otro, necesito que tengan entradas en cascada, como presentamos recién. Entonces, las salidas de este primer comparador, que es el menos significativo, las vamos a poner como entradas de cascada del siguiente comparador, y las salidas de este perdón, serán entradas de este, y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa. Ahora, visto como un diagrama de componentes, entonces lo que hicimos fue tomar un comparador de 1 bit para cada una de esas etapas, ¿sí? Bien, entonces voy a tener n comparadores de 1 bit, acá son puntos suspensivos, ¿no? Y la salida de cada una de las etapas se conectará a las entradas en cascada de la etapa de al lado, es decir, la etapa superior. La salida C0 se conectará a la entrada en cascada de la siguiente, así y así, ¿no? Entonces, esta etapa, por ejemplo, la etapa del bit 1, definirá que A es mayor que B en función de haber comparado A1 con B1, y si hay una igualdad con eso, no podrá resolver, y se fijará en las entradas de la etapa anterior, que son estas 3, para ver quién de los dos es mayor. Pero este le va a pasar también la información a las que siguen, y así sucesivamente se van a ir pasando la información hasta que la última etapa, que es la que tiene el mayor peso, en este caso, será la que defina, ¿no? Ahora, por ejemplo, si estamos comparando estos dos números de n bits, y ya este an-1 es 1 y este es 0,
ya este componente va a decidir, al ser a n-1, 1 y este 0, que a es mayor que b, por lo que veníamos charlando antes. Y toda esta parte del circuito que está acá es como si no hubiera participado, porque no le va a dar bolilla a estas entradas en cascada, ¿sí? Toda la información de las etapas anteriores no va a ser utilizada. Bueno, pero es que realmente así es la comparación. Primero, el que tiene mayor peso es el más significativo. Ante la igualdad de ese, bueno, le iremos a preguntar a la etapa anterior. Si la etapa anterior no puede definir quién es mayor, esa le preguntará a la anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera etapa. Si en la primera etapa también nos dice que son iguales, bueno, en definitiva, aquí tendremos que la salida será de iguales, ¿sí? Es la única posibilidad. Bueno, pero acá como estamos usando todos comparadores de un bit con entradas en cascada, falta conectarle algo también a este, que es el primero. O sea, no podemos dejar las entradas flotantes o sin conectar ahí. Es decir, tendríamos que conectarle algo que viniera de una etapa anterior. Obviamente esa etapa no existe, porque esto es la de menor peso. Entonces, ¿qué tendríamos que asumir nosotros para todo lo que habría antes? O sea, ¿qué valor tendría que tener si ese número fuera binario y tuviera más bits? O sea, si estamos hablando que esto es un número de n bits, probablemente la coma esté por acá y después serían todos bits decimales que sean iguales a 0, ¿no? Por eso no nos interesan compararlos. Son todos ceros y de esta manera, de este lado también serían todos ceros. Por lo tanto, si la etapa anterior tuviera dos ceros, ¿cómo serían esos bits si yo los comparara? Serían iguales, ¿no? O sea que la información que yo tendría que incluir acá es de que los anteriores son todos iguales y recién la definición empieza a partir de este, que es el menos significativo. Si son iguales, entonces la entrada, ¿sí?, que corresponde con el e de la etapa, vamos a ponerle e-1, es decir, como la salida e de la etapa anterior y de la anterior, esta tiene que ser 1. O sea que la que corresponde con la igualdad va a ser 1, sí o sí. Y estas dos serán 0 porque ya no tenemos uno mayor que el otro. Esto es la conexión de las entradas en cascada para la primera de las etapas, la que no tiene otra cosa antes. Pero sí o sí, esta tiene que ser 1. Si ustedes ponen que esta es igual a 0, el componente no va a funcionar bien y va a dar que las tres salidas dan 0, lo cual sería una incoherencia. Porque justamente es una incoherencia de que los números anteriores no sean ni mayores, ni menores, ni iguales. Por eso siempre tenemos que arrancar con la primera conectada en 1, la que corresponde con el igual. Bien, entonces hemos presentado cómo poder hacer un comparador de un bit, cómo poder hacer un comparador de 2 bits, planteando la tabla o planteando las ecuaciones, cómo puedo hacer un comparador de 2 bits utilizando comparadores de un bit y lógica adicional, o cómo puedo generar directamente un componente que sea un comparador de un bit con entradas en cascada, que era este componente que habíamos presentado acá, y utilizarlo repetidamente para hacer comparaciones de números de n bits, conectando así el flujo de información entre etapas de menor peso hacia etapas de mayor peso para definir la comparación. Otro ejemplo sería que yo tuviera ya componentes que son comparadores de 2 bits. Mi fabricante me dio un comparador de 2 bits que tiene 4 entradas y esas 3 salidas, y tiene entradas en cascada también. Y yo quisiera comparar, como tengo 2 de 2 bits, voy a comparar dos números de 4 bits, ¿sí? Desde A3 hasta A0 y desde B3 hasta B0. Esta será los más significativos y estos serán los menos significativos. Entonces, si yo tuviera un comparador de 2 bits en vez de uno de 3, bueno, compararé los dos menos significativos por un lado y los dos más significativos por el otro lado. Esta salida, la de C2, si ya alguno de estos dos números de 2 bits puede definir que uno es mayor que el otro, ya definiremos cuánto valen las salidas. Y ante el caso de la igualdad de todos estos, es decir, que A2 sea igual que B2 y que A3 sea igual que B3, le daremos bolilla a la información que viene
de las entradas en cascada, que son obviamente las que tenemos que conectar a las salidas de la etapa anterior. O sea que esto iremos así, conectaremos esto acá y el igual acá. Entonces, ante la igualdad de estos, definirán los anteriores. ¿Y qué hacemos con las entradas en cascada de la etapa de menor peso? Bueno, mayor no será, menor no será, como habíamos charlado recién. Esto irá conectado a BCC, es un 1, porque siempre hay que asumir que anteriormente tenemos igualdad, ¿no? Si no, esto no va a funcionar. Esta es la etapa de menor peso. Entonces, de esta manera podemos utilizar los comparadores, por ejemplo, de 2 bits para hacer una comparación de 4 bits. Y usando todo lo que venimos charlando hasta ahora, uno también podría escribir cuáles fueran las ecuaciones de salida de un comparador, en este caso de 4 bits, ¿no? Pero en este caso tiene entradas en cascada, ¿no? Analicemos las ecuaciones, por ejemplo. Yo sé que A va a ser mayor que B si C3 es 1. C3, recuerden lo que era. Era que A3 era 1 y B3 era 0, ¿no? O sea, si el más significativo es mayor que ya puedo definir de que A es mayor que B. Y si no, ante la igualdad de esos dos bits, los más significativos, definirán los otros dos. Y si no, ante la igualdad de los dos más significativos, definirá los terceros, y si no, el último definirá. De la misma manera con la salida que corresponde al menor. La única forma en que A sea igual que B es que los bits más significativos, los que le siguen y los menos significativos, todos sean iguales. Esto es una forma también de escribir a qué nos referimos con las ecuaciones de salida, ¿no? Sí, recuerden siempre a qué nos referimos con, por ejemplo, E3 es la condición en que el bit 3 es igual al bit 3 del otro número, ¿no? Bien, y para finalizar, si la lengua me lo permite, les muestro acá un diagrama de pines y el símbolo lógico de lo que sería un comparador de 4 bits. En este caso, el componente del 74HC85. Este esquema nuevamente lo saqué del libro de Floyd, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la alimentación a positivo y a tierra por un lado. Por otro lado tendremos cada uno de los 4 bits de información de los números que quiero comparar, ¿sí? En total serán 8 entradas. Y después tendremos las salidas y las entradas en cascada, ¿sí? Las salidas de que A es menor que B, A es igual que B, A es mayor que... Perdón, estas son las salidas. Estas salidas out. A mayor que B, A igual que B, A menor que B. Y estas serán las entradas en cascada que vienen de la etapa anterior, ¿sí? Este es el 74HC85, uno de los componentes posibles. Que bueno, para más detalles habría que mirar el datasheet. Bien, hasta acá vamos a llegar con este bloque que finaliza la primera parte de la unidad número 4. Estuvimos charlando entonces en esta primera parte acerca de una introducción a los sistemas combinacionales, por un lado. Luego hemos presentado a los selectores o a los multiplexores, cómo funcionan, cómo se implementan y cómo poder hacer una selección de varios canales de varios bits. Después hemos trabajado con demultiplexores brevemente, y en particular hemos dedicado un buen tiempo a la síntesis o a la generación de funciones lógicas utilizando multiplexores. Un multiplexor me sirve para implementar cualquier función lógica. A veces necesitaremos lógica adicional, por supuesto. Y por último, en este bloque hemos presentado los comparadores. En particular desarrollamos cómo implementar un comparador de 1 bit, luego comparadores de 2 bits. En tercer lugar, hemos trabajado en cómo implementar un comparador de 2 bits a partir de comparadores de 1 bit, ya sea con lógica adicional o bien creando un nuevo componente que sería el comparador de 1 bit con entradas en cascada.
Y por último hemos extendido esta idea a hacer comparadores de n bits con varios ejemplos en el medio. Espero que haya servido. Cualquier consulta, no dejen de preguntar en los foros o en nuestras clases sincrónicas. Que estén muy bien. Les mando un gran abrazo.